Hola, estimados alumnos. Les habla José de Jesús García Rubalcaba, profesor de la Universidad Autónoma de Baja California. En esta lección veremos las antiderivadas en el contexto de las funciones de variable compleja. Bueno, en algunos libros dicen primitivas, en otros antiderivadas es lo mismo. Pues con f minúscula es una función de variable compleja. Su dominio es algún subconjunto de los números complejos. Decimos que f mayúscula es antiderivada de f minúscula, nada más si la derivada de f mayúscula es f minúscula. La definición es igualita que en variable real. Algo muy importante aquí es el dominio de estas funciones. Es posible que encuentres alguna antiderivada para f minúscula, pero cuyo dominio sea más pequeño, que pierda algunos puntos. Eso no nos va a convenir, ¿eh? Ahora, si descompones f en parte real y parte imaginaria, esto corresponde a lo que vimos en la unidad 1 de encontrar el potencial de una función. Recuerda que el potencial de una función cuyo gradiente nos daba lo que queríamos antiderivar es equivalente. Es completamente equivalente, nada más destripando en parte real y parte imaginaria. Entonces repasa la unidad 1 si ya se te olvidó, repasa lo que vimos de campos conservativos, potenciales, etc. Vamos a empezar en que f mayúscula es una antiderivada de f minúscula y que las dos tienen el mismo dominio. En este caso, las integrales de línea solo dependen de los extremos de la función, de los extremos de la curva. C es alguna curva simple, alguna curva, no supongamos que sea continua, Z0 es el punto inicial y Z1 el punto final de la curva C. Esta integral de línea solo depende de la evaluación de la antiderivada en los extremos de la curva. Igualito que cuando calculamos integrales de campos conservativos en la unidad 1. Tú revisa las definiciones, sale de inmediato. Ahí está, sencillo. En particular, si C es una curva cerrada, entonces estas integrales dan 0. Porque el punto final y el punto inicial es el mismo, le restas, te da 0. Siempre que f minúscula tenga alguna antiderivada f mayúscula y que tengan el mismo dominio. Esto es importante. Ejemplo, la función z cuadrado la integramos de 0 a 1 más i. ¿Esto qué significa? Es un integral de línea. La curva c puede ser cualquier curva que empiece en 0 y termine en 1 más i. Puede ir en línea recta, puede ir torcidita, puede pasearse por muchos lados y luego terminar nada más en 1 más i. Importante, no necesitamos parametrizar esta curva. No es importante, ¿eh? Porque en este caso, observa, busca una derivada elevada al cuadrado. Las reglas formales de derivación e integración que conoces de variable real, todas se valen para funciones de variable compleja. Y sabemos que una antiderivada elevada al cuadrado pues es un tercio elevado al cubo. Tiene el mismo dominio, esto está definido en todos los complejos. Elevado al cuadrado, elevado al cubo también está definido en todos los complejos y dividir entre 3 no es un problema. Tiene el mismo dominio, entonces nada más esta antiderivada. La antiderivada de este cuadrado es un tercio de z al cubo. Le evaluamos en 1 más i, le evaluamos en 0, le restamos y ahí está el resultado. No necesitamos parametrizar la curva C, ni siquiera necesitamos saber cuál curva es. Nada más necesitamos saber dónde empieza y dónde termina. Nuestro siguiente ejemplo, de hecho, es un conjunto de ejemplos. Empezamos con un entero mayor o igual que 2. 2, 3, 4, 5, entero mayor o igual que 2. Y C es el círculo unitario, sabes que es el centro de 0, radio 1, orientado en sentido positivo. Y queremos calcular esta integral. Si bateas, ponle valores concretos a n. Esto es integral 1 entre z cuadrado, 1 entre z cubo, 1 entre z cuarta, 1 entre z quinta, etc. Esto alrededor del círculo unitario. Dibuja tu círculo para que veas cuál es, ¿no? Necesitamos parametrizar este círculo. No es algo difícil, pero no hace falta. En este caso, podemos sacar una derivada de 1 entre z a la n. La n es mayor o igual que 2. Entonces es menos 1 entre n menos 1, z a la n menos 1. Esta curva es cerrada, el círculo unitario es una curva cerrada. Puedes empezarla donde sea, puedes empezarla en 1, en el punto inicial y el punto final son el mismo. Entonces la integral da 0. Y algo muy importante aquí, fíjate en el dominio de estas dos funciones, 1 entre z a la n y menos 1 entre n menos 1 z a la n menos 1. ¿Cuál es su dominio?
Bueno, son todos los complejos excepto el 0, aquí de este lado. Estos también son todos los complejos excepto el 0, tienen exactamente el mismo dominio. Todos los números complejos excepto el 0. Entonces, si es una derivada, tiene el mismo dominio, la integral sobre una curva cerrada a 0. Nuestro tercer ejemplo, nuevamente empezamos en el círculo unitario. Está centrado en el 0, su radio es 1 y está orientado en sentido positivo. Y queremos sacar esta integral. Integral de 1 entre z de z. Si lo comparas con el ejemplo anterior, sería aquí con n igual a 1. El ejemplo anterior era para n mayor o igual que 2. Aquí sería con la n igual a 1, ya es diferente. No puedo usar la fórmula del ejemplo 2 porque saldrá una división entre 0. Entonces ya eso no nos funciona. Revísala. Y tú dices, mira, pero la antiderivada de este es el logaritmo. Puedes poner logaritmo de z. Ok, hay dos detalles aquí muy importantes. El primero y el más grave es que no hemos definido la función logaritmo para números complejos. Digamos, si te pongo logaritmo de 5 más 7i, todavía no sabemos cómo calcularlo. No lo hemos definido. Es inversa de la función exponencial, esa sí la definimos, pero el logaritmo todavía no lo definimos. Entonces, pues no podemos, y además, ya que la definamos, no tiene el mismo dominio. Vamos a ver logaritmo con L minúscula y logaritmo con L mayúscula, que son diferentes. Ninguna de las dos tiene el mismo dominio que esta función 1 entre z. Aquí el dominio son todos los complejos excepto el 0. Este logaritmo con L minúscula, vamos a ver que su dominio es algún objeto un poquito más complicado, que es una superficie de Riemann. Si lo podemos con L mayúscula, es un conjunto más pequeño que este de acá, hay que quitarle más puntos. Entonces, esta integral en particular, la vamos a calcular en la siguiente lección. Si necesitamos parametrizar la curva C en este caso, hay que parametrizarla. No es difícil, lo puede hacer con senos y cosenos. Y hay que sacar la integral de línea con su parte real y su parte imaginaria. Entonces, espero que les haya gustado, que se queden picados para no perderse la siguiente lección. Hasta pronto.